que el centro del país continúa y continuará siendo la región más poblada, y de hecho ya en unos cuantos años más, probablemente hacia el 2025, Veracruz tendrá más habitantes que el Distrito Federal, y seguramente hacia el 2030 Jalisco será más poblado que el Distrito Federal. Lo que en síntesis nos está diciendo la dinámica demográfica es que la zona central del país seguirá siendo la de mayor ocupación, tal como ha venido siendo históricamente, pero que ese poblamiento de la zona central no alcanzará para evitar esa tendencia a la divergencia por la cual otras regiones serán las ganadoras en el proceso de crecimiento. En segundo lugar, y además del proceso de poblamiento, la persistencia y el fortalecimiento de los corredores de movilidad, tanto humana como de carga, en forma radial a partir de la zona central del país, proceso que se sigue consolidando en la actualidad, seguirá marcando también esta tendencia que estamos comentando. Dice don Bernardo García, uno de los principales geógrafos contemporáneos e historiadores en México, que lo que estamos viendo con este proceso de consolidación de los ejes radiales de comunicación en México es exactamente lo mismo que venía ocurriendo desde la época colonial y en la época porfiriana. La ocupación de los espacios a partir del México central de la colonia hacia el noreste, el centro y el noroeste a través del primero camino tierra adentro es exactamente la misma estructura radial que siguen manteniendo las comunicaciones. Lo único que ha cambiado es el eje de comunicación hacia la Alta California, que tenía una vía marítima y que ahora tiene pues básicamente una vía aérea. Pero esa estructura, que fue la que determinó la estructura de los ferrocarriles en el periodo porfiriano y que hacía que el país se viera entonces como un país que básicamente dependía de su estructuración alrededor de los ejes de las sierras mares occidentales, sigue siendo, pero no tendría por qué ser así, exactamente el país que está impulsando ahora los ejes de articulación alrededor de la misma estructura radial. Ahí está uno de los grandes problemas que sigue favoreciendo la divergencia y la falta de integración regional en México. La razón, y sigo en eso también a Bernardo García, es que finalmente la falta de ejes transversales, tanto en la zona noreste como en la zona de la península de Yucatán y el sur del país, es la razón por la cual no se ha generado un suficiente movimiento, tanto interno como del resto del país, hacia la zona sur que favorezca más su desarrollo. Es justamente ese proceso el que en la actualidad se sigue reproduciendo con el patrón radial de la comunicación aérea y que se sigue también reproduciendo con el patrón de la fibra óptica y los enlaces nodales de banda ancha. En pocas palabras, las regiones funcionales noreste, centro-norte, noroeste, a partir del centro del país, no se están rompiendo. Y no se están rompiendo justamente porque se han abandonado o dejado de lado los grandes proyectos de articulación transversal que a la larga pudieran cambiar los patrones de movilidad tanto humana como de carga en el país. Uno diría, bueno, ¿cómo va a ser de otro modo si lo que el país tiene en medio es una sierra madre occidental, oriental o una sierra que impide otra articulación distinta? Pero justamente en los países donde se logra romper la tendencia a la desintegración regional,
lo que se hace es justamente articular de otro modo la infraestructura. Varios ejemplos. En los últimos años ya se ha avanzado bastante con el eje de articulación de Mazatlán a Durango para por fin abrir el eje Durango-Nuevo Laredo, que todavía no se completa. Lo último que en materia de articulación transversal se hizo en México fue el ferrocarril Chihuahua-Pacífico, que une el norte de Sinaloa con Ojinaga, pero el eje de articulación Tijuana-Mexicali hacia Chihuahua sigue incompleto, al menos para la movilización de grandes volúmenes de carga. Los ejes de la península de Yucatán hacia Chiapas siguen incompletos, y de hecho son obras que estaban previstas desde los años 40 y que nunca se concluyeron. Y así por el estilo, otros ejes de articulación transversal en el país siguen en ciernes. En consecuencia, la región central, que es la más comunicada, y la región noreste, siguen teniendo las bases para continuar en este proceso de diferenciación. En pocas palabras, si se quiere cambiar esta tendencia a la desintegración regional y volver a una etapa de mayor convergencia entre regiones, lo primero que tendríamos que hacer, y voy a ir apuntando propuestas para el diálogo en este foro de participación en el proyecto de nación, debe ser primero recuperar el aliento de una política regional de desarrollo. No es lo mismo que una política de desarrollo regional. Lo que hemos perdido en el país es justamente la aspiración de tener un país regionalmente más igualitario. Sí existió ese propósito, y ese propósito se ha abandonado justamente en un periodo que ya lleva más de 2 décadas, donde, insisto, hemos perdido la dinámica de convergencia que traíamos. Segundo, para poder alentar una política regional de desarrollo, necesitamos recuperar las políticas y sobre todo crear o recrear instituciones que nos permitan una visión regional y territorial del desarrollo. Y claro, ya no en la vieja usanza de un modelo centralista, sino en la usanza actual de una política regional más activa que permita una mayor intervención de los estados. Y tercero, alentar más aceleradamente el desarrollo de capacidades locales para que la nueva política de desarrollo con perspectiva territorial tenga una mayor intervención de los estados y municipios. En el segundo punto ocurre más o menos lo mismo. Se venía dando una convergencia en el índice de desarrollo humano bastante acelerada. Entre 1950 y 1980, el índice de desarrollo humano de los estados del sur creció casi un 75% más que el de otras regiones. Y esa tendencia fue también la que se estancó a partir de los años 80. Aunque en algunos temas como educación y salud, esa convergencia se sigue dando, pero ha sido el rezago en el producto por persona la que ha mantenido esa diferencia. El México administrativo e imaginario que siempre vemos por estado se distorsiona por completo cuando vemos el peso de la pobreza en el país. El país real en lo social se parece a esto, no a esto. Y el país real en lo económico se parece a esta macrocefalia central todavía, con un mayor peso proporcional de algunas entidades federativas. Y justamente este peso de la marginación en los estados del sur es lo que sigue haciendo válida la vieja imagen de la diferenciación norte, centro, sur, que para muchos sentidos ya no es real. Ya no es real, entre otras cosas, porque estados como Quintana Roo han crecido muy aceleradamente
y no solamente en materia de turismo. Muchos índices sociales de Quintana Roo hoy son muy elevados, pero en general la imagen del país retrasado del sur, mediano en lo central y más avanzado en el norte, sigue siendo una imagen real, sobre todo si la vemos en términos no de producto o ingreso como la lámina anterior, sino en términos de pobreza. Si vemos la pobreza medida por educación, salud, servicios y otros aspectos, esta es la imagen del país. Y sigue siendo el de un país que en el sur sigue estando todavía muy rezagado. Ese proceso, sin embargo, es un proceso engañoso, es una imagen engañosa, porque el país del rezago es en realidad el país de las montañas, el país de los espinazos de la Sierra Madre Occidental, Oriental, de la población dispersa y sobre todo es el país de la población indígena, cuyas proporciones pobladas por población predominantemente indígena son justamente las áreas de mayor rezago social. Por tanto, la política de convergencia regional es también una política de desarrollo social, pero es también una política de comunicación. La pobreza está fundamentalmente en las zonas que siguen aisladas, en las zonas cuyo acceso a las cabeceras municipales y a los centros de servicios siguen estando todavía alejados por la distancia y por el aislamiento. Por tanto, la política de convergencia regional es también un asunto de política social. Y es también, y sobre todo, un asunto de promoción de la productividad y la competitividad. Porque la política social nunca va a bastar si no se ve acompañada de una política de estímulo a la competitividad. Justamente los estados de menor competitividad en México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, son los estados de mayor pobreza, y en el extremo, Distrito Federal, Nuevo León, Querétaro, Coahuila, Aguascalientes, las Californias, de mayor competitividad, son también los estados de menor pobreza, y en general los estados fronterizos, Nuevo León, Coahuila, Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, son los que encabezan los índices de competitividad. No quiero hacer con esto una asociación mecánica entre divergencias regionales y competitividad, pero lo que es un hecho es que si nos esperamos a buscar un desarrollo más acelerado de los estados rezagados por la vía de competitividad, pasaría mucho tiempo. Es, por tanto, un asunto de productividad, de política social y expresamente de política de promoción del desarrollo regional, la que nos debe impulsar a generar una estrategia de desarrollo futuro con una mayor ambición territorial. Pero si la competitividad no estuviera jugando en contra, si el aislamiento y la falta de conectividad no estuvieran jugando en contra de la convergencia, a futuro tenemos un problema adicional, que es que en buena medida las tendencias del deterioro ambiental están también jugando